No, así está bien. Muy bien. Bueno. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios, decíamos por los que estamos aquí en esta tarde que podemos celebrar juntos la presencia de Dios entre nosotros. Y bueno, esperamos que luego se nos unan los demás hermanos. Yo, de hecho, estuve a punto de cambiar el tiempo de la cena, hermanos. Estoy por ahí con esa posibilidad, porque bueno, decíamos, la cena es la comunión de la iglesia. No estamos, algunos hermanos que están allá no van a poder acompañarnos, pero bueno, al final la mantuvimos porque después se nos complica por las diferentes fechas. Ya lo anuncié, pero el próximo domingo vamos a celebrar a las mamás. Qué rápido se nos va el tiempo, ¿verdad, hermanos? Así que próximo domingo aquí en el templo vamos a celebrar a las mamás para que venga. Yo sé que a lo mejor usted quiere estar con su mamá, llevarla a algún lugar elegante, pero le invitamos a primero venir a estar aquí, a recibir la palabra y a gozarse con lo que podamos hacer aquí juntos y después ya seguir festejando. Entonces, próximo domingo tenemos esta actividad especial. Y hoy, mire, el título del mensaje del día de hoy es Los niños en el corazón de Dios. Usted va a decir, bueno, pero pues es para los niños el mensaje. No, no es para los niños. Es solamente para los papás. Si nos vamos todos los que no seamos papás o que ya nuestros hijos ya son grandes, tampoco. O si usted dice, yo no he sido papá, soy hermano nada más, bueno, también es para ustedes, para todos los que estamos aquí. Así que no se vaya nadie, vamos a reflexionar en este tema. Casi nunca lo hago, pero creo que es importante hablar de este tema. El mensaje se llama Los niños en el corazón de Jesús, y la idea es conectarnos con lo que toca el corazón de Jesús. Porque en el corazón de Jesús, ¿sabe?, están los niños. ¿Sabía usted esto? En el corazón de Jesús están los niños. Y hoy vamos a meditar en un texto muy conocido por todos, una historia, pero antes de llegar a esa historia, yo quisiera hacerle algunas preguntas. Y quisiera primero conocer quiénes fueron los niños traviesos. De los que están aquí, ¿quiénes fueron los niños traviesos en su hogar? Nada, ninguno. Puros niños bien portados. Ya me dijeron que mi hermano Daniel, sí lo creo. Diego, ¿cómo puede ser posible? Aarón, no, sí, Aarón. Es cierto, ya también he escuchado. Jacob, no, Jacob era el niño bien portado. Se nota, ¿verdad? Aún. Caray, ¿qué pasó? Ya ven, la gente cambia también. Que no es travieso, yo sé que no. ¿Alguien más, niños traviesos, no? Gracias a Dios, miren cómo el Señor tiene misericordia y aquí están, que el Señor es bueno. No, yo no la traía eso, yo era muy niño, muy bien portado. Bueno, quisiera preguntarles, ¿qué creen ustedes que es lo que más necesita hoy un niño? ¿Qué es lo que más necesita hoy un niño? ¿Qué es lo que más necesita? ¿Qué cosa necesita? A ver, atención, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Dirección, tiempo, excelente, muy bien, ¿qué más? ¿Vale? Ejemplo, educación, dirección, corrección. ¿Cómo dijo? Que los padres sean responsables, claro. Y dijo nuestra hermana Doris, conocer a Dios. Y seguramente que esta es la decisión, pero la necesidad más grande es la dirección espiritual. Necesitamos acercar. Todo lo de que dijeron es correcto, no quiero decir que sea incorrecto. Obviamente, pues hablamos de amor, autoestima, ¿verdad? Educación, libertad. Alguien más estaría hablando de capacidad, libertad de elección.
etcétera, etcétera. Pero fíjese que los niños de hoy están llenos de información, pero vacíos de Dios. Tristemente, hay niños cuidados emocionalmente, pero abandonados espiritualmente. Y esta es la realidad que estamos enfrentando. Y quise enfocarme en este tema, hermanos, porque es un tema vital en la sociedad y entonces como iglesia nos interesa mucho. Debe de interesarnos mucho. Tenemos que hacer algo al respecto. Déjeme contarle un poco acerca del Día del Niño. Después de la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX, millones de niños quedaron desplazados, abandonados, huérfanos, expuestos a la pobreza extrema por causa de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, en el año de 1924, hace 100 años, 102 años, la Sociedad de las Naciones, ahora es la ONU, aprobó la primera declaración de los derechos de los niños. 1924 también, entonces, en ese mismo año, en México, se estableció el 30 de abril como el Día del Niño, con el motivo de promover los derechos, fomentar la educación y recordar la responsabilidad a los adultos. Fíjense bien. Estamos hablando de apenas hace 100 años. ¿Ok? El Día del Niño entonces nació, fíjese bien esto, no como una celebración, sino como una preocupación para proteger y valorar a la niñez. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque quizás necesitamos regresar un poco al sentido original del Día del Niño. No estoy diciendo que esté mal celebrarlo, sino que ahorita la situación o las condiciones de nuestros niños nos demandan que hagamos un esfuerzo por proteger, por valorar y por dar esa dirección espiritual, sobre todo que los niños necesitan. Entonces, por eso quise poner un poco de historia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque necesitamos recuperar un poco de ese sentido. No solamente de celebrar, de dar juguetes, regalos, etcétera, sino de comprender que estamos en una situación complicada con la niñez y que necesitamos hacer algo, y la iglesia y las familias cristianas pueden hacer mucho. Ahora, fíjense bien, ¿de qué año estamos hablando? ¿Qué año les dije? 1924, es decir, apenas hace 102 años. Apenas, hermanos. Todos los 19 siglos anteriores no había habido esto. Y es interesante que en nuestro mundo, las sociedades apenas hace 100 años empezaron a entender la importancia de esto, pero hace 21 siglos, Jesús ya había establecido el precedente. En el primer siglo, Él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales, maravilloso Jesús, ¿no es cierto? Él ya había dicho esto. Él ya había señalado esta importancia de los niños. Y vamos a la historia. Si usted tiene su Biblia, le invito a ir al Evangelio de Marcos. Ay, de repente se escuchó muy fuerte, ¿eh? Evangelio de Marcos, ¿ok? Y vamos a leer, voy a leer, usted siga con la vista, o si tiene la versión, una traducción viviente, acompáñame. En el capítulo 10, Marcos 10, cambia la voz de repente, ¿verdad, hermanos? Marcos 10, del 13 al 16. Y dice la palabra del Señor así: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía,
se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Amén. Qué hermosa historia, ¿no? Es una historia que nos inspira ternura, ¿no es cierto? Pero si nos ubicáramos en el momento específico que sucede, nos daríamos cuenta que no es una historia para despertar la ternura. Es una historia para llamarnos la atención sobre algo muy importante. Porque Jesús estaba en este trayecto ya prácticamente hacia el final de su ministerio terrenal y lo que significaba la cruz. Pero Jesús se topa con los niños y Él dedica este tiempo para ellos. Vamos a orar y vamos a meditar hoy sobre 3 enseñanzas que aprendemos de Jesús en este texto acerca de los niños. Y voy a pedirles que cierren sus ojos, vamos a orar y pidamos a Dios que abra nuestros corazones. Padre Dios, gracias por este día, gracias por los que estamos aquí, gracias porque podemos, Señor, recordar la importancia, Dios, de los niños, de la niñez, Señor, y de la tarea que tú has puesto en nuestras manos como familias y como iglesia. Padre, permítanos responder a tu llamado y hacer lo que nos corresponde. Padre Dios, háblanos a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, le voy a invitar a que siga conmigo en el tema del día de hoy. Que no diga, a mí no me corresponde. Que todos los que estemos aquí, digamos, tenemos una parte que hacer en esta tarea. Y en este texto yo encuentro 3 verdades y voy a comenzar con el final, ¿verdad? Con el final, con la parte del verso 16 que dice: entonces tomó los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. 3 verdades, y aquí están las 3 verdades, hermanos. La primera verdad es los niños son un tesoro para valorar. Jesús los toma en sus brazos, pone sus manos sobre su cabeza y los bendice, dice verso 16. Esto es muy importante, hermanos, porque nos enseña cómo Jesús se interesó en los niños y les dio un valor. Porque nosotros también tenemos que aprender a demostrar que valoramos a los niños y demostrarlo de maneras concretas. Estoy hablando de familias y estoy hablando de iglesia. Ok, usted piense en su familia y piense en la iglesia. Dice la historia que los discípulos están reprendiendo a los que traen sus niños a Jesús y el Señor se indigna, dice la NTV, se enojó y les ordena que los acerquen. Hermanos, Jesús no ignoró este asunto, no lo pasó por alto. No dijo, bueno, no es algo tan importante, sino que se detuvo y se enojó con lo que estaban haciendo sus discípulos. Y yo me pongo a pensar, si Jesús nos visitara, ¿qué diría acerca de lo que estamos haciendo con la niñez, ya sea en nuestros hogares o nuestra iglesia? ¿Nos felicitaría o quizás se enojaría como se enojó con los discípulos? Dice la palabra que los discípulos les reprendían a los padres de los niños por querer acercar a sus hijos. ¿Cuál sería el pensamiento de los discípulos? Bueno, seguramente los discípulos pensaban que Jesús se ocupa de personas que importantes, ¿no? Que hable con los maestros de la ley, que hable con los fariseos y sacerdotes, con los que encargados de las sinagogas, con los políticos quizás, y los niños no son importantes. Déjeme decirle que en el primer siglo, sobre todo en el Imperio Romano, los niños no eran considerados valiosos por la sociedad. No podían considerarlos en la etapa como personas plenas, sino pensaban que eran adultos en proceso, de tal manera que no eran importantes en ese momento.
Era un momento en el cual la tasa de mortalidad infantil era increíble, muy alta. Enfermedades, falta de medicina, condiciones precarias de salubridad, de tal manera que morían muchos niños. ¿Cuál era la actitud de la sociedad? Si mueren tantos, no hay que apegarnos emocionalmente. ¿Sí me explico? Porque muy probablemente no se logren, como dirían algunos, ¿no? De tal manera que no había apego emocional, era no porque no los amaran, sino porque la vida era tan frágil que era mejor no tener apego, porque muy probablemente muchos de ellos no sobrevivirían. La educación era limitada, solo hasta que crecieran y solo para los varones. Entonces, Jesús no puede ocuparse de estas personas que no son importantes en la sociedad. Pero si hay algo que el Señor Jesús demostró siempre sobre su ministerio, es que Él se preocupa y se ocupa de las personas más vulnerables, de aquellos que la sociedad no toma en cuenta, no considera importantes. Jesús siempre prestaba atención a esos grupos. Y uno de esos grupos entonces eran los niños. Quizás pensaban que Jesús estaba cansado y no tendría la energía para atender a los niños, o quizás su energía tendría que guardarse para su ministerio, ¿no es cierto? ¿No es cierto que Jesús siempre estaba ocupado? ¿No es cierto que era importante dejarlo descansar? ¿Y cómo son los niños, hermanos? Inquietos, ruidosos, preguntones, demandantes y añádele. Y quizás entonces era lo peor que podrían hacer. Jesús era una persona siempre ocupada. Entonces no tendría la fuerza para atender, o más bien dicho, su fuerza y su energía tendrían que ocuparse en otras cosas. O quizás pensaban que Jesús tenía otras cosas otras cosas importantes para hacer y no de ocuparse con los niños. Jesús se estaba preparando para la cruz, hermanos. Y esto es lo más maravilloso. Fíjense, aun cuando Jesús tenía su mente hacia lo que iba adelante, ya estaba preparándose mental y espiritualmente para la cruz. Él dedica tiempo a estas personas, los niños. Los pocos años deberían de ser utilizados sabiamente y tendría que vivir con prioridades. Y déjeme decirle, que dentro de sus prioridades estaban ¿quiénes? Los niños. Qué impresionante, ¿no? O sea, lo que hace Jesús, hermano, nosotros lo vemos, como dije hace rato, solamente como una historia de tierra. No, estaba haciendo algo revolucionario. Algo que no se hacía en sus tiempos. Algo que no tenía sentido para un adulto en la sociedad del Imperio Romano del primer siglo. Pero ahí estaba Jesús. Los discípulos pensaban diferente a lo que piensa Jesús. Las acciones de Jesús nos muestran, número uno, que para Él son importantes y se deben reconocer como públicamente. Es algo también digno de notar. No es algo que Jesús hace a escondidas, sino algo que lo hace enfrente de los demás. Él pone sus manos sobre los niños y los bendice. Él los abraza. Él hace expresiones físicas públicamente. Eso es lo que piensa Jesús. Son importantes y hay que reconocerlos de manera pública. También nos enseña que debemos ¿qué? Invertir en ellos. Jesús invierte su energía, invierte su fuerza, invierte todo y invierte la atención y el tiempo. Los discípulos pensaban que estaban cuidando a Jesús, pero en realidad estaban contradiciendo su corazón. Fíjense bien. A veces podemos estar pensando que hacemos cosas buenas, pero en realidad estar equivocados. A veces podemos tener buenas intenciones, pero en realidad estar equivocados. A Jesús le interesaba, Jesús le importaba, Jesús dio valor a los niños. Y debemos hacerlo de formas concretas, hermanos, formas concretas. Se me hace muy importante esto del reconocimiento público, porque tenemos que darles ese espacio, porque ahora tenemos estas
estos grupos tan separados, ¿verdad? Por las edades, por los, etcétera, dentro de las iglesias, pero la realidad es que ellos son parte de la iglesia, son parte importante de la familia. Eso es lo primero que encontramos, algo que parece sencillo, pero la realidad es que Jesús estaba muy adelantado a sus tiempos y en el primer siglo nos está enseñando la importancia, el tesoro que son nuestros hijos. Segundo, y aquí vamos ya aumentando, no solamente dice, ahora vamos al verso 15, dice, vamos hacia atrás, el verso 15 dice, les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Y es no solamente lo revolucionario del tiempo, la energía y la atención que Jesús da a los niños, sino lo segundo que encontramos va más allá, porque nos dice incluso que los niños son un ejemplo para que nosotros sigamos. No está diciendo que enseñemos a los niños, sino está diciendo aprendan de los niños. ¿Sí me escucho? No dice enseñen a los niños, sino aprendan de los niños. Jesús se hace algo más revolucionario. Entonces Jesús va más allá, no solamente para mostrar el valor de los niños, sino los puso como ejemplos. Es más, ya hay otra historia donde él está hablando sobre el liderazgo y las personas que quieren ser lo más importante. ¿Se acuerdan? Dice uno de los evangelios que él pone un niño, lo trae, lo pone en medio de ellos y dice, el que quiera ser el mayor será como este niño, ¿verdad? Él usó, y encontramos a los niños en varios incidentes de la vida del Señor Jesús. Como en la entrada triunfal también encontramos a los niños dando voces y alabando a Dios. Eran parte integral. Y Jesús dice entonces, no les dice enseñen a los niños, sino aprendan, porque el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y estas palabras, hermanos, deben de calar hondo en nosotros. Si no recibimos el reino de Dios como un niño, no entraremos en él. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Bueno, en primer lugar, no estamos diciendo que los niños son perfectos, porque no hay niños perfectos, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de los niños? A veces hay niños caprichosos, ¿no es cierto? A veces hay niños berrinchudos, ¿sí? A veces hay niños egoístas, y sí, los niños son egoístas de muchas veces. Pero hay algo que sí podemos aprender, o muchas cosas que sí podemos aprender. Y yo quisiera enfocarme solamente en lo que dice aquí el texto. Hay otras cosas que no dice el texto, pero que también podemos aprender de los niños. ¿Y qué dice el Evangelio de Marcos? Dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño. El que no reciba el reino de Dios como un niño. Y lo que debemos aprender de los niños es la manera en que, ¿qué? En que reciben. Hay muchas otras virtudes que podemos aprender, pero el Evangelio de Marcos dice, si no reciben el reino de Dios como los niños, no pueden entrar en él. Yo quisiera mencionar algunas características. En primer lugar, los niños pueden recibir algo con confianza absoluta, sin cuestionar. Siempre que se nos regala algo a nosotros, preguntamos, ¿cuál es el truco? ¿No? ¿Cuál es la trampa? Vemos videos en las redes sociales donde alguien quiere regalarle algo a alguien y ¿qué hace esta persona? Espérate, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Y hay algo de malo? ¿O cuál es? ¿Verdad? ¿No es cierto? Los adultos así reaccionamos. Sin embargo, si usted da un dulce a un niño, ¿qué va a hacer el niño? Lo va a recibir sin cuestionar. Lo va a recibir sin ningún problema. Hermanos, Dios es un Dios lleno de gracia y de bondad. Y todo lo que viene del cielo son cosas buenas que descienden de esta gracia. Entonces, todo lo que Dios nos da, debemos de recibirlo con la confianza absoluta, sin cuestionar, sino celebrando la bondad de Dios. ¿Has llegado a recibir así de Dios? ¿O todavía te cuesta?
Hermanos, hay muchísimas promesas en la Biblia, pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema de nosotros, los adultos, que decimos? ¿Cuál es el truco? Dios dice, te prometo esto, nosotros decimos, ¿cuál es la trampa? Hay algo aquí que no me cuadra, porque si Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, decimos, no, no puede ser posible. Y no confiamos. Nos cuesta trabajo, aun cuando se trata de nuestro Padre Celestial. El que no reciba como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que recibir con confianza absoluta en la gracia de Dios. Una segunda característica, cómo los niños reciben. Siempre los niños reciben ¿con qué? Con humildad. Con humildad. Los niños debemos de recibir nosotros el reino de Dios con la humildad del que reconoce su incapacidad, su necesidad de ayuda, su necesidad de la gracia de Dios. ¿Saben? El niño cuando tiene un problema, ¿qué hace? Pide ayuda, ¿no es cierto? El niño cuando tiene un problema, no le cuesta nada ir y decirle a un adulto, oye, me pasa eso, ¿no es cierto? Un niño lo va a hacer siempre. Sin embargo, nosotros cuando tenemos un problema, ¿a poco no es cierto que nos cuesta trabajo pedir ayuda? ¿A poco no es cierto que batallamos para decir, yo reconozco que no puedo y que necesito ayuda? Porque en nosotros hay orgullo. El orgullo nos hace querer lograr las cosas por nosotros mismos. El orgullo nos hace no buscar ayuda, no reconocer que sin Dios no somos nada. El reino de Dios solo está disponible para aquellos que lo reciben entendiendo que lo necesitan, que no pueden hacer nada para lograrlo por sí mismo. En su humildad, el niño no voltea a ver quién lo está viendo, ni piensa en la vergüenza de recibir. Él pasa y recibe. Nosotros siempre volteamos a ver quién nos está viendo, a ver qué van a pensar los demás, a ver qué va a decir la familia, y no nos atrevemos a recibir lo que Dios quiere darnos. Yo he conocido a creyentes o personas que están en ese proceso de su fe y saben, les cuesta trabajo recibir. ¿Saben por qué? Porque dice que iba a decir la familia. El niño solamente extiende la mano. Él no tiene problemas. ¿Cuál es tu problema, hermano? Nuestro problema se llama orgullo. Orgullo. Tristemente. Seamos como niños. Tercera forma que reciben los niños. Los niños reciben ¿con qué? Con alegría. Jesús habló mucho de encontrar el reino de Dios y describió varias imágenes para decir que cuando uno encuentra el reino de Dios, esto produce un gozo desbordante. ¿Se acuerdan? Es como aquel que buscaba una moneda que se le perdió y cuando la encuentra, ¿qué hace? Hace una fiesta, invita a los vecinos. No sé si gastó más de lo que había encontrado la moneda, pero hace una fiesta y celebra. Es como aquel que compra un terreno y encuentra un tesoro y entonces compra ese tesoro y se alegra. Y así una y otra parábola. Todas las parábolas del reino siempre nos hablan de esto, de celebración, de gozo, de alegría, de haberse encontrado un tesoro en el reino de los cielos. Jesús habló de esto, pero hay creyentes que reciben a Jesús como si fuera una carga, como si fuera una vida tan pesada. Es que ser cristiano es tan complicado, cuando deberíamos aceptarla con el mayor gozo. Estar como los niños, siempre asombrados con lo que Dios hace, asombrados con lo que Dios nos ofrece y celebrar siempre las cosas buenas que vienen de Dios. ¿Es usted como niño, hermano? O la amargura llegó a su vida y se le hace pesado todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Reciban como recibe un niño. Reciban con confianza absoluta. Reciban con humildad. Reciban con alegría. Reciban gratis, sin dudar, sin tener que pagar.
Hay una lección que nosotros, los papás, pensamos que debemos de enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Hijo, quiero enseñarte una lección que te va a servir en la vida. Fíjate bien, en la vida nada es. Así decimos, no, es que soy muy padre, muy sano. Y lo llegan a escuchar el evangelio y dicen, el cielo es un regalo. No se gana ni se merece, solo se recibe. Digo, ¿cómo es esto? A mí me enseñaron de chico que nada en la vida es gratis. Hay que tener una trampa. A mí se me hace que hay algo ahí escondido, ¿verdad? Seguramente al rato van a decir la parte oculta, las letritas pequeñas. En la salvación todo es gratis, en el reino de Dios. Es más, todo lo que Dios te lo da por pura gracia. Jamás ganas algo de Dios. Hermanos, a veces se me olvida esto. Entendemos que la salvación es por gracia, pero no entendemos que toda la vida cristiana es una vida ¿de qué? De gracia. No hay nada que ganes por ser un buen cristiano. Menos aquí, no, hermano. Es la gracia de Dios la que se manifiesta en tu vida. Y tenemos que volver a ese punto de la gracia, hermanos. Porque Dios es quien perdona, quien paga por los pecados, quien nos representa justos ante Dios, quien nos transforma por su Espíritu. Él lo da todo, Él todo lo hace y todo lo hace por gracia. Y nosotros debemos recibir su regalo sin pensarlo, sin dudar, sin dar a cambio, para que siempre haya gratitud. Por eso siempre estamos en deuda ¿con quién? Todo se lo debo a Él, amén. Yo todo se lo debo a Dios. Nada en mi vida es algo que yo me haya ganado. ¿Estás convencido de eso, hermano? Yo estoy en deuda con Dios. Y Dios merece toda la gloria por lo que hace en mi vida. Por eso debemos, dijo Jesús, el que no reciba como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Qué maravilloso. Los niños se convierten en maestros. Y la tercera, hace rato lo mencionaba. Vamos al verso 14, segunda parte, dice. Bueno, voy a leer todo el 14. Dice, cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. Dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. No los detengan, no sean un estorbo. Así es, literalmente lo que está diciendo. Los niños deben acercarse a Dios, pero muchas veces nosotros los adultos somos ¿qué? Los estorbamos. Lo más impresionante de este texto es que quienes estorbaban a los niños para llegar a Jesús no eran las personas lejanas, sino los discípulos de Jesús. ¿Me está escuchando? Los más cercanos a Jesús eran los que estaban impidiendo que los niños llegaran a Él. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¿En qué posición están estos discípulos? Entonces, bueno, aquí los discípulos estaban estorbando de manera literal. Literalmente no dejaban que se acercaban. Pero yo te pregunto, hermano, ¿de qué forma nosotros a veces estorbamos a los niños para venir a Jesús? Ahí te va. Yo sé que usted me va a responder, pero no. Quisiera compartirle algo de lo que yo encuentro. Fíjense bien. Número 1. Estorbamos a los niños cuando ignoramos o minimizamos o desatendemos su necesidad espiritual. Minimizamos, ignoramos o desatendemos su necesidad espiritual. Entendemos sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, pero no estamos atendiendo su necesidad ¿qué? Espiritual. Y este es el problema con la sociedad. Lo malo es cuando esto entra en nuestras familias.
de cristianos. Entonces no les damos la enseñanza o discipulado que necesitan. Y a veces incluso no dejamos que otros lo hagan, es decir, la iglesia. Si la iglesia ofrece algo, nosotros no estamos listos para llevar a nuestros niños a que reciban ese discipulado, ni tampoco lo hacemos nosotros. Entonces, ¿quién está atendiendo la necesidad espiritual de los niños? Ahora decimos, es tiempo de jugar. Cuando crezca va a entender, es decir, creemos que los niños no tienen mucha capacidad espiritual, y ya vimos en el punto anterior que son maestros para nosotros, pero nosotros los minimizamos. Yo doy gracias a Dios porque ustedes han podido ver a jovencitos muy chicos bautizarse, convencidos, seguros de lo que han, de su experiencia con Jesucristo, hermano, porque tienen capacidad. El problema es que nosotros minimizamos o ignoramos o desatendemos esta necesidad espiritual. Entonces, este es un llamado de atención, hermanos, porque debemos acercar a nuestros hijos cuando nos preocupamos por discipularlos y ayudar a la iglesia en esta tarea mientras celebramos sus decisiones de fe. Esto es lo que debemos de hacer. Preocuparnos por discipularlos, nosotros en familia. Segundo, ayudar a la iglesia en esta tarea. Hermanos, a veces es triste que no haya quien pueda trabajar con los niños. ¿No es cierto? Es triste que a veces en las iglesias batallamos por maestros para niños. Porque es una tarea así como que sean las hermanas, ¿no? Que sean las que, no sé, y pensamos que no es algo tan importante. Es necesaria que recobremos entonces el valor de atender esta necesidad y celebramos que sus decisiones de fe, que cuando ellos toman decisiones digan, pues sí, es un niño, se le va a pasar. No, son decisiones importantes, valiosas, que debemos de celebrar. Entonces, cuidado cuando estorbamos de esta forma. Segunda forma en que a veces no dejamos a los niños llegar a Jesús. Estorbamos cuando delegamos a otros nuestra responsabilidad. La iglesia tiene que hacerlo, ¿no? A la iglesia le toca. Y realmente la iglesia hace su tarea, hace su trabajo, pero el problema es que la iglesia, ¿cuántas horas lo tiene la semana? ¿Y cuántas horas los tenemos en casa? Entonces, no podemos delegar o zafarnos de esta responsabilidad, hermanos. Tenemos una tarea bien grande, hermano. Cuando estaba yo en esto, decía, ay Señor, doy gracias a Dios por mis hijos, pero de veras, ¿cuántos errores cometemos? ¿Cuántos errores cometemos aún como creyentes? La iglesia solamente ayuda, pero yo soy el principal responsable de la vida espiritual de los niños en el hogar. Los abuelos que tienen paciencia, ¿no? Los abuelos deben de hacerlo. Gracias a Dios por los abuelos y gracias porque son instrumentos de Dios cuando son abuelos cristianos con valores en la fe. Qué bueno, gloria a Dios, porque dice la palabra en Timoteo y Pablo habla de la fe de su mamá y también de su abuela, ¿verdad? Y gracias a Dios porque hay esa transmisión generacional, gloria a Dios, pero tampoco podemos delegar completamente la tarea. Pero ¿saben qué es lo más terrible? Cuando delegamos esto a ¿quiénes? A los aparatos electrónicos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Estaba escuchando un programa en la radio donde decían, hermanos, la gente del mundo, los países más desarrollados, dicen que un niño no puede tener un celular hasta los 16 años. ¿Se están dando cuenta de esto? El problema es que como la generación apenas que creció, ¿verdad? O sea, no sabemos el alcance. El problema cuál es, que todavía no se sabe todas las repercusiones y consecuencias de esta situación de los niños, pero ya se están dando cuenta de que es un terrible error. De tal manera que es muy fácil, pues que la tecnología se haga cargo de entretenerlos, ¿no?
mientras yo hago algo más importante, yo voy a trabajar, ¿verdad? Para que no falte nada en casa. ¡Qué barbaridad! Sí, leí esta noticia. Leí esta noticia. Y sí, es triste porque en algunos países hemos sabido que, por ejemplo, en Australia ya los niños no tienen acceso a las redes sociales. Está prohibido. Sin embargo, aquí vamos muy lento, muy atrás en todo esto. Creo que hasta los 16 años no pueden estar en ninguna red social en Australia. Y tristemente en nuestro país este 30 de abril, el Senado aprobó la ley de las infancias transgénero en Querétaro. Es terrible, sí, supe la noticia y me pongo a pensar, entonces nosotros estorbamos, porque los niños, si ustedes hablan el Evangelio, lo reciben y lo reciben con gozo, como dijimos, con humildad y bien, porque están sensibles espiritualmente. Pero nosotros nos podemos convertir en un estorbo cuando no hacemos lo que nos corresponde, cuando delegamos nuestra responsabilidad, cuando nos ocupamos en otras cosas. Debemos de hacer, ¿saben cuál es lo opuesto? Acercamos a nuestros niños a Jesús cuando propiciamos un ambiente espiritual en casa. Oración, la palabra, la alabanza. Y cuando los exponemos al Evangelio, no en la iglesia, estamos preocupados porque estén recibiendo también en la iglesia. Entonces, bueno, ahí está, hermano. Segunda, la que sigue, perdón. Y esta va a ser, creo, la tercera forma en que estorbamos. Estorbamos cuando distorsionamos el concepto de Dios ante nuestros hijos. ¿A qué me refiero? Estorbamos cuando transmitimos el miedo en lugar de la gracia. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Es más, Jesús está enojado contigo, ¿verdad? Y que ¿cuánto lo hemos hecho? ¿Qué estamos transmitiendo a los hijos acerca de Dios? ¿Qué concepto de Dios? Estamos transmitiéndole que Él es el juez, no es el Padre amoroso, perdonador, cercano, lleno de gracia. Transmitimos miedo en lugar de gracia. Por eso cuando viene el Evangelio de gracia, dice, no lo puedo creer. ¿Es en serio? Sí. Dios te ama, te acepta, te recibe, te perdona. ¡Wow! O sea, es increíble. Pero si toda la vida me transmitieron este miedo. Distorsionamos el concepto de Dios cuando exigimos perfección en nuestros hijos en lugar de ¿qué? De arrepentimiento. Si hace algo malo, pues obviamente lo castigamos y no le hablamos. En lugar de buscar su arrepentimiento, su confesión, su perdón, que se levante. La perfección emocional lo reprime. Entonces no pueden llorar ni enojarse. La perfección conductual los desalienta porque siempre tienen errores y nosotros los señalamos. En lugar de tener que estar en un proceso de crecimiento, debemos demostrarles el camino del arrepentimiento, de la confesión, del perdón, de la restauración, y que así es Dios con nosotros, ¿no es así? Pero distorsionamos el concepto de Dios y estorbamos para que los niños se acerquen a Jesús, que los niños conozcan a Dios. Estorbamos cuando condicionamos la aceptación de Dios al buen comportamiento. Si te portas bien, Dios te acepta, y si no, Dios no te quiere. Es distorsionar lo que dice la Biblia acerca de Dios. Dios es un Padre tan bueno. Amén. Y ¿sabe cómo va a aprender el niño que Dios es un Padre amoroso y perdonador? Bueno, su papá y su mamá son amorosos y perdonadores. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Es una responsabilidad increíble. Y necesitamos ayuda. Y decimos, hermanos, y aquí estamos en el ambiente cristiano. Imagínense los que no tienen ningún conocimiento de Dios. Necesitamos orar, necesitamos hacer algo. Necesitamos
trabajar por la niñez. En cambio, acercamos a nuestros niños a Jesús cuando les presentamos a Dios como un Padre de amor y de gracia. Perdón, ahí va el último, perdón. ¿Sabe cómo es? Y este sí, también es muy difícil. Estorbamos a nuestros niños cuando distorsionamos el concepto de la vida cristiana. ¿Qué significa esto? Cuando les damos un ejemplo hipócrita. Por ejemplo, cuando en la iglesia hablamos de amor, pero somos intolerantes e implacables cuando nuestros hijos se equivocan. Cuando somos diferentes en la casa, ¿sabe qué? El niño tiene una capacidad impresionante para detectar lo verdadero de lo falso. No lo podemos engañar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando un hijo crece en este ejemplo? Pues cuando crezca, se va a apartar o va a decidir también vivir de dos maneras. Segundo, cuando vivimos una fe aburrida o vacía, cuando falta el gozo del Señor en nuestra vida, cuando vemos las actividades cristianas como una rutina o obligación, ¿quién va a querer acercarse a Dios con ese estilo de vida? Entonces, cuando hacemos esto, estamos distorsionando el concepto de la vida cristiana. Los niños empiezan a entender que así es la vida cristiana, y eso no es la vida cristiana. Acercamos a nuestros hijos a Jesús cuando modelamos una fe real. Cuando nuestra vida es aquí, la misma que en casa. Cuando la vida cristiana, el servicio cristiano no es la carga, no es la obligación, sino es el gozo de servir al Señor. Amén. Y podemos transmitir eso. Así que yo creo y quisiera concluir así, hermanos. Fíjense bien. Pocas causas son tan importantes para luchar el día de hoy como la causa de los niños. ¿Se acuerdan cómo comencé? El Día del Niño nació no como una celebración, sino como una preocupación. Tenemos que hacer algo. Hoy se celebra, pero necesitamos hacer algo más. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está intentando robar el corazón de los niños. ¿Y sabe por qué? Porque si arruina la niñez, está arruinando toda una vida. ¿Y cuántos niños han sido lastimados en tantas maneras que se han alejado de Dios y de la iglesia? Nosotros, las familias cristianas y la iglesia, somos la respuesta, hermanos. No va a venir la respuesta de la psicología ni de la política. La respuesta, el mundo, como ya vimos con la noticia, va en sentido opuesto. La respuesta está en la familia. Entonces la pregunta es, ¿vamos a dejar de estorbar? ¿O vamos a aprender de los niños y acercarnos a Jesús? Vamos a orar. Yo comparto este mensaje con toda humildad, como decía hace rato, reconociendo mis propios errores. Y yo creo que usted también, ¿verdad? Nadie nos enseña a ser padres. Y decía hace rato, y no solamente es para los papás, para los que somos hermanos, tíos, abuelos, etcétera, porque también colaboramos en esto. Así que vamos a orar por nuestros niños. ¿Me parece? Vamos a pedirle que se ponga de pie. Hay una gran lucha por las almas de los niños. Y tenemos que decidir entrarle. ¿Sí, hermanos? Amén. Y creo que una de las primeras formas es la oración. Orar, orar, orar. Y si por alguna razón nuestra o por alguna razón personal, nuestros niños crecieron y se apartaron del Señor, no hay que dejar de orar, al contrario. Vamos a redoblar la oración, ¿les parece? Porque deben regresar al redil y al camino. Si tú eres todavía joven y todavía no te toca eso,
Ya te advertimos, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios podremos salir adelante. Qué bueno, miren, nadie de los niños. Acérquelos, acérquelos. Acérquelos, no, pasen al frente, los que tenemos ahorita aquí, un poquitos aquí. Y voy a pedir a sus familiares, vamos a orar. Ándeme, ahí arriba, sí, pásenle con Melody. ¿Es Melody? Elodie. Qué tremendo, ¿verdad? La tarea que tenemos por delante. Ya están llegando más. Ándele, están bien. Hermana Lucelena, pase por aquí, hermana. ¿De quién más? ¿Su mamá? Emanuel, todavía. Caleb, ándale, pasen sus papás con Caleb. Qué bonito, hermanos, qué bonito. Muy bien, gracias a Dios. Ándale, también, Sandy, pase con su pequeña, sí. ¿Cómo se llama su niña? Elizabeth. Bueno, muy bien, ¿quién más? Pongan sus manos. Bendigan a sus hijos. ¿Verdad? Vamos a orar juntos. Vamos a orar. ¿Sí? ¿A quién estás? Tu hija, Meli, pásale. Ya está muy joven, dice. Oye, aunque no sea niña, pero ponga sus manos ya sobre Valeria, ¿verdad, Nima? Aunque muy bien, su papá. Muy bien. Nuestros niños necesitan mucho, hermanos. Decimos, hay una guerra espiritual por la vida, la mente, el espíritu, el alma de nuestros hijos. Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Dios, amado Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, que tu protección los guarde de todo mal. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu llene su mente con tus pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, que sean transformados a la imagen de Jesús. En el nombre de Jesús, que se conviertan siervos y siervas para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo, líbranos de los ataques del maligno. Ayúdanos a no caer en la tentación. Padre Celestial, líbranos de todo mal, Señor, que no toque su cuerpo, Señor, no que sean guardados en pureza y limpieza, Señor. Padre, rogamos por nuestros niños, Señor. Rogamos, Padre Celestial, para que se sientan amados, para que sepan que tú eres un Padre que los ama, los acepta, que eres un Padre que los perdona, los levanta, los sana, que los entiende, los comprende, que los escucha, que ellos te conozcan a ti, Dios, como el Padre más hermoso, más generoso, más bueno, más cercano que jamás pudieran tener. Que sepan que nunca van a estar solos, Señor, sino que tú vas a estar a su lado siempre, Señor. Y en cualquier decisión que tengan que tomar, Señor, que tú estés con ellos, Padre, y los dirijas por el camino correcto, Señor, que los libres de las acechanzas del maligno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos por los papás, los abuelos y los hermanos de estos niños, Señor, estos hijos, Señor. Rogamos para que se conviertan, Señor, en guardianes, sobre todo en la oración, que sean modelos, ejemplos y testimonio, Padre. No seremos perfectos, pero ayúdanos a modelar el amor, el perdón, Señor, el arrepentimiento, la confesión, y que ellos vean que también somos humanos, que nos equivocamos, Señor, y que puedan crecer sabiendo que eso no es ningún problema, que ellos también van a tener tropiezos, pero tú los vas a levantar. En el nombre de Jesús, bendice a sus papás, Señor. Bendice a esta iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor,
a ser más diligentes, Señor. Ayúdanos a quitar todos los estorbos que hemos provocado, Señor. Perdónanos, Señor. Como iglesia y como familias nos ponemos en tus manos y te decimos, Señor, necesitamos tu ayuda para nuestros hijos, Señor. Ellos te necesitan, Señor, más que nada te necesitan a ti, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos para bendecirlos, instrumentos para que te conozcan, para que se acerquen a ti y para que se conviertan en hijos, Señor, útiles, bendecidos para tu honra y para tu gloria, Padre. Los bendecimos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un abrazo a sus hijos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Amén.